500 kilómetros de distancia no son nada cuando hay más elementos que unen que los que separan. Esos 500 kilómetros son los que separan Cebreros, en la provincia de Ávila, de Vegadeo, en el Principado de Asturias. Dos municipios de dos comunidades autónomas distintas que han escrito un nuevo capítulo en su historia común. Una trayectoria que comenzó hace 25 años gracias a 4 locos: Aurelio Delgado, José Manuel Serrano, Francisco Rodríguez y Luis Felipe Fernández. Un cuarto de siglo después, los vínculos siguen mejor que el primer día gracias al hermanamiento entre ambas poblaciones. Entre todos estamos construyendo un discurso muy bueno que va en beneficio de todos, que tarde o temprano recogeremos en virtud de lo que somos y de lo que seremos. Y es que nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, plantaban robles para que sus bisnietos tuvieran vigas para construir sus casas. Nuestros abuelos plantaban castaños para que sus nietos tuvieran muebles. Y nuestros padres plantaban abedules para que sus hijos tuvieran madreñas donde poder andar. Y es algo que entre todos estamos realizando. Estamos empezando a plantar robles para las futuras generaciones que vendrán, castaños para que puedan guardar todo lo que les dejemos, el legado que les guardamos, y continuaremos plantando abedules para poder tener un calzado para poder recorrer el camino. Y eso es el mayor legado que entre todos estamos construyendo, dejar ese camino con el legado que nos han dejado los antepasados y poder ir forjando lo mejor que podemos hacer, que es un futuro para esas generaciones. Y sin más, tampoco no quiero recorrer, una vez que mencioné a los 4 locos, que tanto me llamó la atención en su momento esa definición, sin recoger del libro de Historias de Vegadeo, un libro que escribió Luis Casteleiro, nuestro cronista, que recoge unas palabras de Juan Carlos Paraje. Y ahora les invito a cerrar los ojos y escuchar. Descendieron de las montañas buscando la plateada senda que los uniera con el mar, y asentados en sus laderas rindieron culto al fuego y al hierro, haciendo los instrumentos de sus hazañas. Después de los albores del pasado siglo, sopesando su expansión o muerte, se lanzaron animosos a luchar contra los ríos y el mar, al asalto de la marisma, a la conquista del fangal, y a carros, a cestos, a puñados, desearon el légamo, creando suelo donde solo había cieno en que levantar un pueblo osado, siempre entre el desastre y la gloria, sobre pilotes, como en Venecia. Y así, en una tierra nueva, con el respaldo de las montañas augustas, antaño límite de la marea, con un tridente de espumas hundido en su seno, nació Vegadeo. Allí les esperamos. Ahora bien, este vínculo entre Ávila y Asturias también atañe a otras 2 localidades, la bulense de Burgondo y la asturiana de Castropol. Un hermanamiento que se selló unos días antes y sin el que no se entendería esta relación tan estrecha. Yo no entendería este hermanamiento si no fuese porque tenemos también familia en esta aventura en la que nos hemos metido en Castropol y en Burgondo. ¿Por qué? Porque esa es la importancia de este hecho. La nuestra es una provincia plural, no es una provincia monotemática, no es una provincia de un único paisaje. La nuestra es una de las provincias más bonitas de España. Y dentro de las comarcas, la comarca del Alberche y la Tierra de Pinares es absolutamente variada. Y que ayer refiriese en su intervención el alcalde de Burgondo cómo la jurisdicción de la abadía de Burgondo llegaba hasta Cebreros y cómo estábamos incluidos en ella, es para nosotros también un signo de distinción, estar acogidos a esa institución tan importante que tuvo esas luchas tan importantes con la ciudad de Ávila, reivindicando también en este caso la importancia que tenían estos territorios. Por lo tanto, para nosotros esto está también unido. Dicho de otra forma, no habríamos hecho este hermanamiento si no estuviese también el hermanamiento de Burgondo con Castropol.
Refiriéndome al municipio de Vegadeo, tengo que decir que fue para mí una sorpresa importante, porque quizá pasé cuando era pequeño, yo ya tengo algún año, y tampoco he crecido mucho, pero quizá pasé con mis padres en algún momento antes de ese puente, de ese viaducto que culmina la vía de Leo. Pero, porque por ahí pasaba la antigua carretera, pero no lo recuerdo. Discúlpenme por ello si no lo recuerdo, pero ahora que he tenido la oportunidad de desviarme, qué es lo que hay que hacer y dejar esa autovía tan importante, y que he ido es proceso a ese municipio, en primer lugar acompañado por la primera teniente alcalde Mabel y en el acto del hermanamiento acompañado por el segundo teniente alcalde Pedro Sánchez Domínguez. En este caso he llegado a la conclusión de que son municipios que tienen muchas cosas en común, tienen una trayectoria que tiene que ver. Ayer referían tanto el alcalde de Castropol como el alcalde de Burgondo los lazos históricos referidos a las concomitancias que tenían ambos municipios. Es importante que eso se resalte para que nos demos cuenta de que estamos todos en un gran país, un país diverso, plural, que de su pluralidad y de su diversidad nace su riqueza. Y es lo que le hace que tenga esta capacidad de adaptarse y soportar situaciones y embates que la historia a veces le depara con una flexibilidad impropia de otros países. Eso es, como digo, fundamental. Por lo tanto, creo que hemos acertado. Ha acertado Luis Enrique, que ha sido el que ha actuado, no digo yo que de Celestina, en este hermanamiento que nos ha traído a este hecho, porque lo ha hecho con la mejor de las voluntades. Y esa mejor de las voluntades tiene un arma que es un arma fundamental, un arma que es el recogido en el artículo 27 de la Constitución, que es la educación. Si hay algo que tenga mayor importancia que la educación, que alguien lo diga. Yo no creo que haya nada que tenga más importancia a la Constitución. En palabras de Adolfo Suárez, en aquella célebre entrevista que le hizo la periodista Mercedes Milá, yo le ruego que usted la vea, está en Internet, todo está en Internet ahora, lo que debe estar y lo que no debía estar, está todo. Entonces, en aquella entrevista, él decía con ahínco que él pertenecía a cebreros, que había nacido en Cebreros, y que eso era un signo de desigualdad también, en el inicio. Por ejemplo, él decía, el único contacto que tienen con la cultura los niños nacidos en Cebreros era la banda de música. Sin embargo, los que nacen en la ciudad pueden ir al conservatorio, tienen otras muchas oportunidades que no tienen esos niños del ámbito rural. Si algo ha valido para revertir esta situación es precisamente la educación. Y la educación es el motivo fundamental que nos trae a este acto. No lo olvidemos. Y la educación, ese elemento que tanto une Ávila con Asturias, estuvo presente en el acto en la figura de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, que habló precisamente de la relevancia de este derecho fundamental. Porque es precisamente desde la educación donde nació esta hermosa iniciativa hace ya 25 años y unió a municipios de Ávila con el occidente asturiano. Un proyecto que desde el Foro de Comunicación y Escuela ha conseguido tender puentes entre alumnos, entre profesores, entre familias, entre comunidades enteras. Y un proyecto que ha sabido crecer, ha sabido evolucionar y ha sabido adaptarse. Y hoy se da este paso importante entre Cebreros y Vegadeo. Y es algo que nos debe llenar de orgullo. Yo creo que estos actos también es un mensaje de transmisión, de mensaje de unión, y que eso es un sentimiento de orgullo. Porque detrás de cada edición de este foro, de cada intercambio, de cada charla, de cada visita, hay personas que creen y que creemos en la educación como motor de cambio, como motor de herramienta de transformación social y como espacio de convivencia. Y hay instituciones que trabajamos de la mano, que no entendemos de colores políticos y que cuando se trata de sumar por los jóvenes, por la sociedad, por la escuela, por el territorio, lo hacemos. Y quiero, por tanto, aprovechar a dar las gracias de corazón a todos los que han hecho posible a lo largo de todos estos años estos encuentros. A personas como Luis Felipe, que ha impulsado este proyecto, con el que he tenido ocasión también de estar en Castropol, en Ribadeo, en proyectos con pasión y con constancia. Desde Burgondo, desde Castropol, desde Vegadeo, desde Cebreros, se ha trabajado codo con codo para que hoy estemos aquí celebrando una historia de éxito desde el ámbito educativo, cultural y humano. Porque este tipo de iniciativas nacen, como digo, desde lo local, pero piensan en lo global. Piensan en que tenemos alas y que tenemos también raíces, y que son el mejor ejemplo de lo que representa la educación pública y la vocación por un servicio a la sociedad.
Proyectos, por tanto, están alineados con esta visión y desde la Junta siempre apoyaremos y estaremos de acuerdo en este tipo de iniciativas. Hoy, como digo, celebramos 25 años de unión entre Castilla y León y Asturias, pero sobre todo celebramos el valor de seguir aprendiendo y creciendo juntos. Y eso tiene un significado muy especial en lugar como Cebreros, una tierra que ha dado tanto a la historia de España y que hoy sigue dando tanto por el futuro de nuestros jóvenes. Por tanto, como consejera de Educación y como ciudadana de Castilla y León y de esta comunidad, me llena de gran alegría ver cómo estos pueblos, donde se escriben páginas tan luminosas de nuestra historia, siguen creciendo en el libro de la convivencia y de la educación. Y termino ya con un mensaje muy sencillo, que es que no sea un punto de llegada, sino que sea un punto de partida. Que lo que hoy celebramos siga creciendo, se multiplique y se mantenga vivo en el tiempo. Un hermanamiento del que también fue partícipe la Diputación Provincial. Para la institución, esta firma supone un reconocimiento para la provincia de Ávila y sobre todo para el buen hacer y el buen carácter de los abulenses. Siempre es un motivo de orgullo, como les decía, pertenecer a esta provincia, porque lo más bonito que puede ver un presidente es cómo sus municipios se entrelazan, cómo sus municipios se unen, independientemente de la distancia que en este caso les separe. Los 515 kilómetros que separan Vegadeo de Cebreros no son un límite ni geográfico ni orográfico. Creo que posiblemente la voluntad, el consenso, la concordia, que diría en este caso nuestro presidente Adolfo Suárez, son un buen motivo de seguir reivindicando ese orgullo de pertenencia a esa España silenciosa, pero reivindicativa, honesta, humilde, leal, como es esta provincia. Siempre que tengo oportunidad de tomar la palabra, me gusta reiterar que lo más importante que tiene un territorio es su gente, sus personas. Son las que forjan el carácter, son las que a través de su empeño divulgan, fomentan las tradiciones y las costumbres. Pero qué importante también es tener instituciones que reconozcan la labor, el trabajo y el compromiso de muchas personas de las cuales hemos heredado un legado muy importante, indistintamente sea cultural, histórico, educativo, patrimonial. Por eso, el hecho de reconocer el trabajo de personas como Luis Felipe, de personas como Aurelio Delgado, para las instituciones y sobre todo para las personas que conforman un territorio, tienen que servir para que ese germen, que independientemente tenga 20 o 25 años, seamos capaces la sociedad, a través del impulso y del apoyo institucional, de seguir regando, de seguir fertilizando, para que todas aquellas generaciones futuras sean capaces de entender que desde la educación, desde la cultura, se forjan lazos, pero lazos que unen, lazos que permiten poner encima de cualquier mesa valores y principios que emanan desde el respeto, desde la tolerancia, y creo que este hermanamiento es un buen ejemplo de ello. Con lo cual, querido Pedro, querido César, por lo que sois y por lo que representáis, creo que, al igual que ayer, tanto Francisco Javier como Francis, en Burgondo lo pusieron de manifiesto, que esta voluntad, que este consenso, seamos capaces de que esa seña de identidad que nos representan a todos como territorio se plasmen en este hermanamiento durante muchísimos años. Y en la tierra natal de Adolfo Suárez era imposible no hablar sobre el primer presidente de la democracia. Lo hizo el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, un estudioso de la figura del cebrereño, quien realizó una pequeña clase magistral sobre su trayectoria, su legado y sus mensajes. Alguno de ellos, por desgracia, sigue estando de rabiosa actualidad. ¿Por qué hay que reivindicar su figura? He hecho un resumen muy rápido de su trayectoria. Bueno, pues hay que reivindicarla porque en el contexto en el que vivimos su voz es más importante que nunca. Y porque además no es el patrimonio de un partido, es el patrimonio de todos. Es el patrimonio del conjunto del pueblo español, del pueblo asturiano, del pueblo de Castilla y León y, por supuesto, del pueblo de Ávila, que era su patria querida. ¿Por qué? Porque lo bueno es que su mensaje sigue eterno, sigue permanente.
y tenemos que ser capaces de transmitirlo. Yo por eso cuando hablo con él con esta pasión, lo sabe Carlos en privado, en público, es porque lo siento, porque siento de verdad que su mensaje nos puede servir mucho. Y quiero ir terminando leyendo algo que a mí siempre me acompaña, que son un extracto de su dimisión en otra fecha, que fue el 29 de enero del 81, cuando dimite como presidente del Gobierno de España, harto de todo, en el que cree que es lo mejor para el país. Dimite pensando en el país y aún así sabemos lo que pasó. En aquel golpe de Estado del 23 de febrero, solo 3 personas permanecieron en pie en aquel Congreso de los Diputados. Recordarán la foto. Uno fue el presidente Suárez, otro fue Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente del Gobierno, y otro Santiago Carrillo. Pues dice así este extracto, que con esto termino, porque creo que está de rabiosa actualidad y a mí desde luego me lleva acompañado desde que soy alcalde y va conmigo siempre. Quizás los modos y maneras que a menudo se utilizan para juzgar a las personas no sean las más adecuadas para una convivencia serena. No me he quejado, dice él en su mensaje de dimisión, no me he quejado en ningún momento de la crítica, siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que tengo la fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o el ataque personal, porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. Como ven, siempre la democracia por delante. Y sigue. La crítica pública y profunda a los actos de gobierno es una necesidad, pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier solución con la que se trata de enfocar los problemas del país no son un arma legítima. Repito esto porque es la clave de bóveda de su pensamiento. El ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier solución no son un arma legítima. Que la concordia siga siendo posible. La firma del hermanamiento oficial entre Cebreros y Vegadeo fue el momento central de la mañana, pero hubo otros hechos que complementaron este vínculo que existe de manera oficiosa y real desde hace 25 años. Los alcaldes de ambos municipios se intercambiaron presentes y ambos descubrieron una placa conmemorativa en el propio ayuntamiento cebrereño. Los actos continuaron en el MAST, el Museo Adolfo Suárez y la Transición, donde la comitiva llegó acompañada por la banda de música de Cebreros. Allí se dio a conocer un monolito que también recordará para los anales este hermanamiento. Y después recorrieron juntos este museo que alberga la memoria de uno de los momentos más trascendentales de la historia reciente de España. Así finalizó un hermanamiento que une para siempre a 2 municipios abulenses, Cebreros y Burgondo, con otros 2 asturianos, Vegadeo y Castropol. Jamás Ávila y Asturias estuvieron tan cerca, porque en este caso 500 kilómetros no son nada.